buenos días. Viernes 3 de enero de 2025. Nuestra lectura hoy se encuentra en Génesis, capítulos 6 al 8, en el Salmo 104 y en Marcos, capítulo 3. Meditaremos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y como cada día, Eli nos lee este párrafo esta mañana, mientras abrimos nuestras Biblias y seguimos la lectura junto con ella. Evangelio según Marcos capítulo 3 versículos 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Muchas gracias, Eli. Bueno, en este texto aprenderemos sobre la importancia de levantarnos y ponernos en medio. Es precisamente lo que el Señor le dice al hombre de la mano seca que estaba colocado allí, como veremos, para tentar a Jesús. Existe un dicho que dice lo siguiente: el caer es del hombre, pero el levantar es de Dios. De hecho, la Biblia continuamente revela a Dios, procurando levantar al ser humano caído. Lo hemos leído hoy también en Génesis capítulo 3 y luego en todo lo que acontece en el resto del relato, en esos primeros tristes capítulos de Génesis, del diluvio, de Noé, etc. Cuando Jesús le dice al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio, está haciendo más que una simple solicitud física. Estas palabras contienen un poderoso llamado espiritual con múltiples implicaciones para nuestra vida cristiana. Es un llamado a la acción del hombre, a dar una respuesta, pero también es un llamado a la iglesia, a la comunidad, a la familia de Dios. Esa segunda orden, ponte en medio, que le da al hombre del relato, quien no está en el medio, está en un rincón, está apartado. Jesús nos invita a ponernos en el centro. Y estar en el centro de algo es importante. No por orgullo, ni porque querramos destacar sobre los demás. Nos referimos a la invitación de Dios de estar en el centro de su voluntad, en el centro de su gracia, en el centro de su bendición. Pero primeramente hay una orden: levántate. La primera invitación que le hace al hombre de la mano seca: levántate. Dios desea que el ser humano se ponga de pie. Más tarde, en el capítulo 5, versículo 41, Jesús se lo dirá a la hija de Jairo. Le dirá: niña, a ti te digo, levántate. En Lucas 7 le dice al hijo de la viuda de Naín, y yo he predicado alguna vez sobre ese párrafo: joven, a ti te digo, levántate. Porque tristemente las corrientes de este mundo intentan derribar a los jóvenes que se ven arrastrados por filosofías, por modas, por hábitos. Me duele verlo, cómo la juventud se deja influenciar y llevar por modas. Jesús interrumpe aquel escenario, acompañamiento triste de una familia y de un pueblo que acompañaban
el féretro de un joven, pero allí interrumpe Jesús para decirle, levántate. En Mateo 9:6, Jesús le ordena al paralítico de Capernaum, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Se lo dice a Pablo en Hechos 9, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Más tarde el apóstol Pablo escribirá en Efesios 5, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que levántate al comienzo de este año 2025, cerrando estos primeros 3 días de meditación de la semana número 1, es un desafío a superar la parálisis espiritual. La idea literalmente en el contexto del pasaje es superar una discapacidad física. Levántate, pero simbólicamente en nuestra vida espiritual puede representar superar la parálisis causada por el pecado, por la duda o por el miedo. ¿Cómo has acabado el 2024? ¿Cómo vamos a comenzar este año? Levantándonos y rompiendo el temor, cualquier cosa que nos atenaza, que nos impide ponernos en pie. A lo mejor se trata no solo de vencer el miedo, sino de vencer al pecado. Al igual que el hombre de la mano seca necesitaba ser liberado de su condición física, nosotros necesitamos ser liberados del pecado para vivir una vida plena en Cristo. La orden de levantarse nos invita a arrepentirnos y a buscar la sanidad de Dios. Pero también ese levántate implica superar tal vez alguna duda que nos puede paralizar espiritualmente y evitar que avancemos en nuestra fe. A veces hay circunstancias en la vida y el diablo trabaja para que digamos, ¿dónde está Dios? ¿Realmente Dios existe? Al levantarnos, afirmamos nuestra confianza en Dios y en su promesa de salvación. Tal vez tengas que confrontar el miedo. El miedo puede paralizarnos y hacer que nos quedemos estancados. Al levantarnos, estamos diciendo que elegimos la valentía sobre el miedo y que confiamos en el poder de Dios para superar cualquier obstáculo. Y luego la segunda orden de Jesús es, ponte en medio. Esta segunda invitación de Jesús nos habla de estar en Cristo. La Biblia afirma en Efesios 2:13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos hemos colocado en el centro, como decíamos recién, de la voluntad de Dios. El hombre de la mano seca estaba lejos, en un rincón. Jesús le invitó a que se acercara y se pusiera en medio. En Marcos 10:46, Marcos relata que el ciego Bartimeo estaba sentado a la vera del camino. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, Bartimeo se levanta de un salto y se acerca a Jesús. Luego recibe la vista y comienza a seguir a Jesús por el camino. Y así Jesús invita al ser humano a salir de los márgenes del camino, a ingresar en el centro. Bartimeo se convierte de pronto en el centro de la atención de todos los que caminaban junto a Jesús. Ponte en medio. Es un llamado a la comunidad. Jesús está colocando al hombre en un lugar visible donde todos puedan verlo. Y esto nos habla de una participación activa, tanto en la vida de la iglesia como de la iglesia. Al ponernos en medio nos involucramos activamente en la vida de la comunidad, compartiendo nuestros dones, nuestros talentos con otros. Damos testimonio de Cristo. La iglesia debe levantarse y marcar un lugar en medio de la comunidad,
Tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe y de compartir el amor de Cristo con los demás. Al ponernos en medio, estamos dispuestos a servir a los demás y a construir relaciones significativas con ellos. Jesús invita a las personas a ponerse en el medio porque Él siempre está en el medio. En Isaías 12:6 el profeta Isaías exclama: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y en el Salmo 46 el salmista afirma: Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y más tarde Jesús promete en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo desea ver al ser humano levantarse y colocarse en el medio. Los hombres y las mujeres de Dios deben estar en el lugar correcto. Hay un camino que tenemos que recorrer. Hay una experiencia de comunión que tenemos que vivir. En una ocasión, los discípulos estaban reunidos, atemorizados. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El Señor desea que las personas estén de pie y estén en el medio. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos llamados a vivir una vida de servicio, a hacer buenas obras, y como iglesia debemos ocupar nuestro lugar. Levántate, ponte en medio. En Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La congregación es esencial para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra fe. Esta semana, despidiendo el año viejo y recibiendo el nuevo, mis hijos, una de nuestras hermosas familias, dejó una tarjetita en cada plato antes de cenar. Y pasamos un hermoso tiempo leyendo lo que a cada uno se le había colocado allí. Y la mía es esta que os estoy mostrando. Y dice así: fuerza. Señor, el poder y la fuerza están en tus manos. Primera Crónicas 29:12. Que esta frase os bendiga también a vosotros como a mí, para que en respuesta a este pensamiento en esta mañana nos levantemos y nos pongamos en medio. Y el Señor restaure cualquier cosa que esté atrofiada en nuestra vida. En el caso de este hombre era una mano seca. ¿Qué ha atrofiado el enemigo en tu vida el año que estamos terminando? Vamos a comenzar este nuevo año con la fuerza del Señor y levantándonos y poniéndonos en medio, dispuestos a que el Señor obre un milagro en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para su gloria. Amado Padre, gracias por Marcos 3 y lo maravilloso que hiciste en la vida de ese hombre. Queremos responder nosotros levantándonos para vivir en el centro de tu voluntad. Ayúdanos hoy a hacerlo. Sé tú nuestra fortaleza. En tu nombre. Amén. Que tengáis un muy buen fin de semana. Estad atentos al domingo. El culto comenzará como habitualmente a las 11:30 de la mañana con un hermoso tiempo de alabanza cerrando las fechas navideñas, porque aún tenemos por delante el 6 de enero. Y entonces
vamos a dedicar un tiempo para cantar algunas canciones tan sentidas que nos hablan de la Navidad. Escucharemos el mensaje de la palabra de Dios y nos gozaremos en comunión en la presencia del Señor. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita, os dirige. Buen fin de semana.